Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Enfoque. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya está con su cafecito? ¿Ya está con su desayuno? Bueno, pues qué gusto que nos acompañe en este martes 11 de febrero. Es un placer que usted nos sintonice en esta mañana para poder abordar esos temas importantes para que usted pueda tener y hacer su propio enfoque. Ahora bien, es importante analizar si la ley anticorrupción es fundamental, si era necesaria o si no era necesario, mejor fortalecer otra legislación, fortalecer algunas instituciones que de igual manera ya combatían la corrupción y si de igual manera esta ley anticorrupción funcionará para todo lo que hemos estado viendo en los últimos días. Bueno, eso más lo estaremos analizando en esta mañana con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la abogada Ingrid Roque para poder abordar este tema sumamente importante. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado que nos acompañen. Muy buenos días a ustedes y a los televidentes. Muchas gracias por invitarme. Es un tema muy importante que vamos a desarrollar este día. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entonces vamos entrando con ese primer punto en enfoque. A ver, primeramente, ¿qué tan importante o qué tan fundamental es para nuestra nación crear una ley anticorrupción, tomando en cuenta la perspectiva de la gente que no está conforme cuando todo es bajo un punto de mantenerlo en secreto o no entregar cuentas? Por favor, señor. Sí, mire, la ley es importante. Es importante porque ha existido una legislación dispersa sobre la corrupción y el encargado de poder vigilar este tipo de actos ha sido la Fiscalía General de la República por su lado y la Corte de Cuentas por el otro lado. En ese sentido, lo que ha hecho esta ley es unificar. Unifica el sistema, hace un sistema anticorrupción, unifica las instituciones. Las instituciones importantes que pueden perseguir los hechos de corrupción. Ya no de forma dispersa, sino que en un solo bloque. Ahora bien, estamos hablando de la creación de una ley anticorrupción, pero en todo este tiempo se nos ha dicho es que los corruptos eran los de antes, ya eso desapareció. ¿Por qué crean una ley anticorrupción si se supone que el país ha mejorado en los niveles de corrupción? O, tal cual, ante el mundo, nosotros hemos empeorado en ese sentido. No es el punto de vista así. Lo que pasa es que siempre va a existir corrupción, siempre van a haber personas que no se someten o no se sujetan a la ley y puede existir la posibilidad de que hagan o realicen actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, cobros a usuarios cuando es la institución la que les está pagando. En las compras públicas es posible que existan actos de corrupción y el gobierno únicamente va a garantizar que no existan este tipo de actos de corrupción emitiendo un sistema, emitiendo una ley que controle esto. A ver, pasemos el tema, enfoquémoslo en la parte académica, porque indiscriminadamente se hace uso de la palabra corrupción y se dice que corrupción es esto, pero no es aquello, corrupción lo otro, pero ¿acaso no existen tipos de corrupción? ¿O le llamamos corrupción sencillamente a cualquier cosa que no nos guste o a cualquier cosa que nos caiga mal? Por ejemplo, si hablamos de peculado, si hablamos de, incluso alguien dice, pero es que la misma conspiración puede ser un tipo de corrupción, dar favores a cambio, eso es corrupción, la función de la justicia. Bueno, ¿será que podremos explicar los tipos de corrupción para el conocimiento de la gente? Mire, lo que pasa es que la corrupción, la palabra corrupción es amplia. Es amplia. O sea, y abarca todos los tipos penales que el Código Penal ha tenido por mucho tiempo. Sí, claro. No son nuevos. Lo que es nuevo es el sistema de control, pero los tipos penales han estado determinados dentro del Código Penal. Y ahí vamos con cohecho propio, ¿verdad? Cohecho impropio, el lavado de dinero, vamos con las negociaciones ilícitas, vamos también con soborno transnacional, tráfico de influencias, todos esos que ya estaban establecidos, que están determinados, tipificados dentro del Código Penal, sí. Pero no había un sistema de control. Sí,
¿Qué pasaba antes? Antes, la Corte de Cuentas o había una denuncia en la institución en específico, Sí, sí. donde la persona trabajaba, existía la denuncia, se iba para Fiscalía realizaba la investigación, iniciaba el proceso como un delito, y así lo concluí como un delito. Pero también el artículo 240 de la Constitución dice que la persona que se enriquezca de forma ilícita de las arcas del Estado o municipales deberá restituir lo que se ha llevado. Sí. Desde luego. Entonces, en ese sentido, este sistema va a poder no solo verificar la parte penal, sino que también esta parte que es una responsabilidad civil que la persona que comete esos delitos o que hace esas acciones tiene con el Estado o con las municipalidades. Ahora, otro punto importantísimo, y desde su experiencia, hablando de los tipos de corrupción que ya se mencionaron, desde su experiencia, ¿cuál es el tipo de corrupción que más se suele ver u observar en nuestro país? Los cohechos, el tráfico de influencias y el lavado de dinero, ¿verdad? Que desde que la Fiscalía retomó una especie de vigilancia para las negociaciones que se dan entre particulares, Claro. pero que también estamos involucrados los profesionales como los abogados, como los contadores, es que se ha logrado identificar algún tipo de actos, pues. Entonces, en ese sentido, creo que se vio la necesidad de poder hacer esta ley y también unificar las instituciones para actuar dentro del marco legal que ya lo dio esta ley y poder realizar acciones. Y ya están definidas unas cuantas en la ley y otras deberán ser definidas en un reglamento. Algo que yo recuerdo que precisamente cuando gobernaban los partidos tradicionales, por ejemplo Arena, posteriormente FMLN, la gente se quejaba altamente sobre el castigo que se le daba cuando se identificaba un caso de corrupción. Ahora en estos periodos la gente ya puede hablar por ahí si hay o no hay. Pero lo que sí tenemos claro es que la gente se sentía disgustada por el castigo que se le daba. ¿Y es que acaso para cada tipo de corrupción el castigo o la pena es diferente? Así, son penalidades diferentes por cada tipo penal. Unas son pequeñas y otras son grandes. Imagínense 8 años, 10 años. Entonces, la gente cuando se daba cuenta o se enteraba de que habían, hablemosle entre comillas, robos, o en todo caso son enriquecimientos ilícitos, Sí, por ser funcionario, se disgustaban porque decían, mire, has robado millones y le dan solo 6 años, o solo le dan 8 años. ¿Sí? Cada tipo penal tiene su penalidad diferente, depende del tipo penal. Claro, incluso yo recuerdo, mire, pero alguien decía por ahí, ¿no? La típica, bueno, pero ¿por qué al que se robó una gallina, a ese sí lo meten preso, pero al otro no? A ver, robarse una gallina, entiéndase, sigue siendo delito, pues, robar es robar. Pero la gente se molesta, mire, pero si le dan tantos años por haber robado tanto, eso es injusto. Entonces, en ese caso, se entiende que también para que el Estado pueda recuperar cierta parte o pueda recibir cierta información, estaba la herramienta de disminuirle un par de años a cambio de que se liberara la suficiente información para que el Estado pudiera arrastrar ese dinero. ¿Eso es lícito? ¿Eso es legal? ¿Eso es permitido? Sí, es permitido. Lo que pasa es que también existe una especie de procedimiento abreviado, que es más pequeño, que si la persona admite la culpabilidad, le pueden disminuir la pena, ¿sí? Ahora bien, en un tiempo estos delitos prescribían. Es decir, que si pasaba un porcentaje igual a la pena máxima de tiempo sin que se realizara la acción penal, sin se iniciara la acción penal, estos prescribían. Las personas se quedaban con el dinero, ¿sí?
y el proceso penal no podía darse o no podía continuar porque ya estaba prescrito. Ahora bien, en un momento se hizo una reforma al Código Procesal Penal y se quitó la prescripción y lo ratifica la ley, casi en sus últimos artículos lo ratifica esta nueva ley. Dice que los delitos, y los enumera, son imprescriptibles desde los actuales hasta los futuros. Es decir, antes, digamos, la condena podía ser máximo unos 10 años, pero como ya pasaron 10 años, bueno, entonces usted ya puede hablar, puede decir, mire, hice esto, pero ya prescribió, entonces a mí ya no me pueden tocar. Eso era lo que pasaba. No, digamos que usted había cometido el hecho delictivo hace 10 años. Pero la penalidad es 10 años. Sí, imagínense, la penalidad máxima. Entonces, pasando 20 años, estos ya habían prescrito. Y acuérdese cuánto tiempo han pasado ciertos gobiernos dentro del poder. Sí, a 20, 30 años, eso implicaba que no existiera ningún tipo de investigación. Entonces, ya cuando había cambio de gobierno y que se hacía la investigación, ya no podía presentarse un caso, no se podía ejercer la acción penal porque ya estaba prescrito. Ahora bien, nos vamos a ir a la primera pausa comercial y al regresar, tal cual hay que hablar si no era mejor el fortalecimiento de algunas de las instituciones para poder combatir la corrupción. Pausa, volvemos en Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque para seguir abordando el tema de la ley anticorrupción. Ahora bien, otro de los puntos que la gente ha podido expresar a través de distintas redes sociales, a través de distintos medios de comunicación, es si no era mejor fortalecer algunas de las instituciones que, según analistas, se han visto debilitadas en estos años, como por ejemplo el Instituto de Acceso a la Información Pública o resucitar la extinta Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Por favor, licenciada. Sí, podría ser importante que estuvieran activas, pero no necesariamente para poder hacer una investigación exhaustiva. Porque el Instituto de Acceso a la Información Pública únicamente su facultad es la información estatal. Sí, pero ocultar la información no sería una especie de corrupción también. No dar información. Información de oficio, claro. Exactamente, sí. Y creería yo que van a haber algunas modificaciones también a esta ley, pues, porque realmente también brindar información, y lo dice la ley anticorrupción, es parte de la transparencia. Sí. Entonces, eso debería, a raíz de esta ley que ellos han enunciado en su artículo final como una ley especial, entonces deberían de hacer las modificaciones a las demás leyes. Y así, háblese de la Fiscalía, de la Corte de Cuentas, etcétera, porque también están involucrados. El órgano judicial está involucrado. Es decir, ellos han venido a formar un bloque de instituciones interesadas en la corrupción o que son los que ejercen de cerca la vigilancia, y estos van a ser las personas que van a dirigir este sistema. ¿Quién lo dirige? La Fiscalía General de la República. La Fiscalía es el ente rector de todo el sistema. Ahora, si estamos hablando de la creación de una ley anticorrupción y desde luego que recientemente se ha aprobado la misma creación, ¿qué debería tener esta ley para que en efecto pudiera funcionar, incluso que pueda ser incómoda para los mismos que la han creado? ¿Qué debería tener? Mire, lo que pasa es que ahorita, cuando la ley es aprobada, que creo que fue el día viernes,
es un camino largo que tienen que recorrer, porque la misma ley especifica que tienen que crearse un sistema. Ujú. El sistema principal es el sistema integrado anticorrupción y va integrado por algunas instituciones, aunque todos los funcionarios de todas las instituciones del país son los vigilados por esta ley, toditos. No se escapa ni uno solo, todos los funcionarios están vigilados por esta ley. Siempre y cuando una persona sea empleado público, agente de autoridad pública, es vigilado por la ley. Pero estas instituciones específicas son las que van a conformar el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción. ¿Cuáles? La Fiscalía. Va a ser la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda, el órgano judicial, Corte de Cuentas, Ministerio de Obras Públicas, la Comisión creo que es la Comisión de Activos Digitales, entre otras. Sí. Son varias, son como 12 o 13 instituciones que van a conformar este sistema que actualmente no existe. Tienen que conformar el sistema, tienen que hacer asignación presupuestaria para ejecutar. Tiene que hacerse un modelo de nacional anticorrupción. Sí. Esto entendería que va a estar apegado a estándares internacionales anticorrupción. Entonces, tienen que hacer el modelo, además, tienen que ser un comité anticorrupción, más el reglamento de la ley. Entonces, es un camino largo. No es, se aprueba la ley y la ejecuto mañana. Es un camino largo porque es un sistema que ellos han creado en la ley y lo tienen que tener para iniciar las investigaciones. ¿Sí? ¿Quiénes van a realizar las investigaciones? Si es de carácter penal, que casi todas serían de carácter penal, Fiscalía, que como le dije es el ente rector del Sistema Nacional, sí. Y la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas tiene 8 días después de que saca un examen preliminar de una auditoría para mandarlo a Fiscalía. Conforme a todo esto que usted me está comentando y bajo el deber ser, claro, lo que debería ser, en un mundo ideal, ¿cómo debería ser este marco o cómo debería ser un buen modelo anticorrupción? Por ejemplo, de repente se podría incluir la Contraloría de la misma gente. ¿Cómo podría ser un modelo anticorrupción? Mire, un modelo de anticorrupción tiene que ser transparente inicialmente. Sí, claro. No puede ser beneficio a unos y una protección a otros. Ese modelo anticorrupción debe de llevar una verdadera Contraloría, una verdadera investigación. Debería de llevar un sistema de denuncia adecuado. Es decir, que la población pueda denunciar sin que existan aquella posibilidad de que la persona que no es culpable llegue a ser procesada. La ley habla de eso un poco, pero el modelo lo tiene que tener. Tiene que tener ese canal de denuncia que es muy importante y además la ley dice que tiene que tener, existe un sistema para proteger a la persona que denuncia. Ya. Pero no dice cómo. Sí. Se tiene que desarrollar a través del modelo y a través de algunas políticas. Este modelo también tiene que cumplir con los estándares internacionales. Sí, ¿verdad? Está la ISO de anticorrupción, 37.000 creo que es, la ISO 37.000, que es anticorrupción y debería de estar incorporada. Porque esta es un estándar internacional, lo tienen todos los países. ¿Qué podría ser el marco para hacer el modelo nacional? Algo que leí por ahí es que podría tener integrado un sistema de llamadas, ¿no? Para el contexto político el cual estamos afrontando, ¿qué garantía, digamos, puede tener la gente? Porque creo que básicamente es parte de lo que me acaba de decir usted. ¿Qué garantía puede tener la gente? Mire, yo quiero denunciar a tal funcionario, yo quiero denunciar a tal diputado por enriquecimiento ilícito, por peculado, X. Pero ¿cómo logra la gente, digamos, tener esa protección a pesar de estar denunciando a la persona? No sé, de repente puede ser el presidente, puede ser algún magistrado.
la gente puede sentirse segura de no tener represalias de repente. Como le digo, la ley solo dice que pueden haber medidas a la persona denunciante, pero no dice cómo. Sí. Y creería yo que lo tienen que desarrollar a través de algunas prácticas. Bueno, la práctica se lo va a ir dando, ¿verdad? Pero además, a través de documentos en el reglamento, podrían desarrollar esta forma de protección, pero hasta el momento no lo dicen. Además, entendería yo que hay personas que a mí me contaron, ¿sí? Entonces, me contaron que el diputado fulano de tal está enriqueciéndose de forma ilícita. Sí, porque pero también de chambres tampoco. Eso no puede ser. Sí, podría ser una persona que esté casi directamente involucrada. Es decir, imagínese, yo soy una persona que vende un servicio, voy y concurso en el Sistema Nacional de Compras Públicas para, digamos, a la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Entonces, la persona que está dirigiendo las compras públicas en la Asamblea Legislativa me dice a mí, mire, pero vamos a necesitar tanto de dinero, $10,000 para que usted ingrese directamente, y 3,000 son para mí y 7,000 para el diputado fulano de tal. Yo ya estoy siendo una parte involucrada ahí, me están pidiendo dinero. Entonces, yo puedo denunciar según la ley anticorrupción. Yo puedo denunciar y me tienen que dar las garantías y la protección como persona denunciante. Ahora, esto también me recuerda a si se debe fortalecer el Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo. Usted sabe que nuestra Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ya había sido denunciada una vez, ya fue sancionada en una ocasión. Entonces, este mismo Tribunal de Ética Gubernamental podría fortalecerse tal vez con esta legislación y seguir funcionando, porque la gente lo que dice, mire, pareciera que le han quitado las funciones o pareciera que por el bajo presupuesto ya no está cumpliendo con lo que debería, y que también es una institución dedicada al combate a la corrupción también. Exactamente, así es, debería de ser fortalecida. Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción no aparece. No aparece. ¿Lo han dejado afuera? Lo han dejado afuera del Tribunal de Ética. Debería de aparecer. No sé por qué no lo pusieron, pero no aparece. No lo sé porque realmente hay actos antiéticos que pueden caer en una corrupción, que pueden parecer muy simples o a veces hasta los seres humanos hasta naturalizamos algunas actitudes, pero que no dejan de ser antiéticas y en un momento hasta unos actos de corrupción. El hecho de que usted tenga un empleo y no vaya, sino que se dedique en ese momento a hacer sus diligencias personales, sí, claro, es un acto antiético y también puede ser un acto de corrupción. Sí. Pero en la ley no aparece el Tribunal de Ética como un ente que entra a conformar este sistema. Me extraña porque debería de estar adentro. Y en un sistema integrado de instituciones donde no aparezca el Tribunal de Ética Gubernamental dedicada para también combatir la institución, genera demasiadas dudas y eso también puede llevar a pensar que estamos comenzando mal si queremos combatir la corrupción. Pausa, volvemos en Enfoque. Con nosotros aquí en Enfoque, y es que parte de la temática se debe abordar con respecto a la reforma constitucional, específicamente del artículo 248. A ver, ya en los primeros dos bloques nosotros analizábamos la situación de la ley anticorrupción, pero si estamos hablando de reformar la Constitución y de que la gente también tiene miedo de que las cláusulas pétreas se terminen tocando y se terminen modificando, entonces ¿estamos hablando también de una forma de corrupción contra la misma Constitución? ¿O qué tan necesaria era esta reforma? Por favor, licenciado. Sí, estamos hablando de la reforma donde se está quitando
¿cómo se llama? El dinero que pagan por cada voto, que es la deuda política. Claro, sí, la deuda política. Mire, el sistema, la forma como se hace la reforma no es adecuada. El artículo 248 dice la forma de cómo se va a realizar el procedimiento. La reforma de la Constitución. Y dice que de esta asamblea el voto de la mitad más uno. Y de la próxima, los 2/3. Que ratifiquen esa reforma. Sí. Hasta el momento no se ha hecho. Se ha votado en la primera parte, que es que están de acuerdo en hacer la reforma, pero no sabemos si se va a someter a una ratificación. No tendría que entrar en vigencia hasta que sea ratificada. Bajo lo que decía el artículo, ¿no? En la literalidad del artículo 248 de la Constitución. Que ahora lo que se entiende es que usted ya no necesita de otra asamblea. Bueno, veamos en la reducción del Estado. Para la próxima asamblea del 2027 al 2030, suponiendo que hayan elecciones, estamos hablando de que se necesitaban 2/3, es decir, con la nueva numeración, 40, ¿no? Que se necesitaban 40 diputados para aprobarla. Entiendo que ahora eso ya no es necesario. Simplemente ahora mismo se reforma, la misma tarde pues ya está ratificada esa reforma. ¿Hemos entendido bien? Pero no entiendo por qué no debería de ser necesario. Si existe el artículo 248 de la Constitución que no ha sido modificado, de cómo tiene que hacerse la reforma de la Constitución. Sí, y por lo tanto, pues, votan la mitad más uno, cuantos hayan sido, pero que sean la mitad más uno, y ser ratificada en la próxima asamblea por los 2/3. No importa que los 2/3 lo tenga el mismo partido, pero estoy hablando del procedimiento. ¿Cómo tiene que hacerse el procedimiento? El procedimiento, como le digo, la literalidad del artículo 248 de la Constitución es eso. ¿Cómo lo tiene que hacer? En 2 asambleas, una que es la que aprueba y la otra la que ratifica. Lo que pasa es que nuestros políticos son expertos en procedimientos en estos últimos años. Y usted sabe lo que estoy hablando. Ahora, la diputada Marcela Villatoro mencionaba que no era necesario reformar este artículo para poder eliminar a la deuda política. ¿Qué tan en lo cierto está ella o si es falso? No es necesario, realmente. Mire, estamos hablando de arcas del Estado y de cuánto también, y ser realista, de cuánto los partidos políticos se han enriquecido con la deuda política. Sí, así es. Eso es inevitable hablar. Porque si bien es cierto, pues hacer política es un trabajo exhaustivo y también es caro, pero la persona que se mete en política debe saberlo. No pueden cargar esa deuda al gobierno. Perdón. Claro, entendemos, porque es importante también aclarar algunos puntos como que, a ver, muchos decían, no, pero es que eso iba a parar directamente al bolsillo de todos los miembros de los partidos políticos y entiendo que era la mayor parte meramente para campaña electoral. Sí, lo que pasa es que no existía vigilancia de en qué invertían ese dinero. No existía. ¿En la Corte de Cuentas? No sé cuántos procesos de cuentas existen de la deuda política. Sí. No sé, pero no se menciona. No se sabe. Ahora, a ver, estamos hablando de la eliminación de la deuda política. Tenemos que hablar pros y contras. Los pros es que, en efecto, la gente no quiere que un solo centavo vayan a parar a instituciones que están tan desprestigiadas y que no tienen plena confianza. Sin embargo, si estamos hablando de corrupción y estamos hablando de no tener la deuda política, ya dijimos en otros programas que eso da paso a que se metan personas con mucho poder a querer financiar partidos políticos, a querer financiar campañas, a cambio de favores, a cambio de poder entrometerse en los asuntos directos del Estado, y en alguna manera nos podríamos preguntar si eso al final termina siendo peor. Es decir, usted lo conoce como si el remedio puede ser peor que la misma enfermedad.
Podría ser, pero eso ha sido siempre. Ujú. Siempre han habido donantes a los partidos políticos. Bueno, pero una cosa es que, a ver, una cosa es que usted me done, pero otra cosa es que a cambio de esa donación y que si yo gano, de repente yo lo ponga de ministro para yo favorecer a sus empresas y no favorecer a la misma población. Fíjese que donde puede cobrar evidencia ese acto que usted ha manifestado es sabiendo que aparece como donante, Sí. y posteriormente aparece como ministro. Eso es un claro acto de corrupción, Sí, ¿verdad? totalmente. Pero a veces no se evidencia, Ujú. porque los favores son otros y no poniendo la evidencia de que lo voy a poner en cierto cargo. Bueno, es cierto. Ha pasado por mucho tiempo y acuérdese que en algún momento los donantes no se publicaban. Nadie sabía quién era la persona que donaba dinero a los partidos políticos. Así es. Desde la ley de los partidos políticos es que se obligaron a poder informar quiénes son los donantes, a pesar de que no existe una vigilancia de la Corte de Cuentas. ¿Por qué? Porque como no es dinero del Estado, no existe una vigilancia directa de la Corte de Cuentas. Ujú. Pero sí los partidos políticos comenzaron a publicar quiénes eran sus donantes. Algunos lo hacían de forma, digamos, transparente y otros no. ¿Sí? Ujú. Entonces, la deuda política venía a, entre comillas, cubrir esas necesidades de los partidos políticos. Pero ¿a quién se carga la deuda política? Ujú. Se carga a las arcas del Estado, se carga los impuestos del ser humano. ¿A quién se carga? ¿Cuánto vale su voto? ¿Cuántos votos emite usted en una La elección general. elección? Si a veces las elecciones las dividen en dos, ¿sí? Para presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados. ¿Cuánto se recaudaba? ¿De dónde salía ese dinero? ¿De dónde? Porque usted no va con los $7 a votar y deposita en la urna los $7. Eso no lo hace usted. No. Va y vota. Pero ese voto, esa proximidad a la política que yo he tenido, que es mi derecho, es mi deber del sufragio, tiene un valor. Ujú. ¿Cuánto? $7 creo que llegó $7. a valer. ¿Sí? Eso tiene un valor. Sí. ¿Cuántas personas votaron por mí? Y yo no iba con los $7 a la urna. ¿Quién los ponía? ¿Quién ponía esos $7? De mis impuestos, de los impuestos suyos, de todo. Entonces, ingresaban a los partidos políticos las cantidades de acuerdo a los votos, Ujú. y así es como ellos llegaban a obtener el dinero para sus próximas campañas. Ahora, pasando siempre de la reforma y eliminación de la deuda política, a ver, abogada, parte de la gente tiene temor que la modificación del artículo 248 pueda afectar las mismas cláusulas pétreas. ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿Se pueden modificar las cláusulas pétreas? Aunque sería contradictorio, porque hablando que son pétreas, ¿no? Pero es posible que eso suceda. Ojalá no suceda. Porque, como le digo, el artículo 248 ya da la forma de cómo usted va a reformar la Constitución. ¿Sí? Lo que sí no da la Constitución es cómo generar una nueva Constitución. Ujú. No lo dice. ¿Ese es un vacío? Ese es un vacío, exactamente. Porque la Constitución no dice cómo va a generarse otra Constitución. Dice cómo no va a modificar las cláusulas pétreas, pero no cómo puede generar una nueva Constitución. Y si usted ha visto, desde la historia de cuando nosotros hemos sido República de El Salvador hasta la fecha, hemos tenido entre 13 y 16 constituciones. Sí. Unas han durado mucho tiempo, como esta, la del 83, una que creo que es del 73 o 75, que duró un poquito, pero las demás duraron poco, duraron un año, duraron 2 años. Sí, y se hizo la reforma a la Constitución, perdón, se hizo una nueva Constitución, se anunció una nueva Constitución y no una reforma. Ahora,
es de ver qué es lo que hace la Asamblea Legislativa. Si es que van a hacer una nueva constitución en el país o van a utilizar y van a dejar de lado el artículo 248 y van a hacer reformas a las cláusulas pétreas. Una de las cláusulas pétreas es la inalternabilidad del sistema, del gobierno, del presidente. Así es. Entonces, ¿cómo es que el presidente ha sido reelecto? ¿Cómo? Si ya lo dice la Constitución que no puede. No ha sido por mandato constitucional que ha sido reelecto, sino que ha sido por resolución de Corte Suprema de Justicia. De la misma sala de lo constitucional. Exactamente. Y ahora cuando la misma Constitución dice que las resoluciones del órgano judicial son de obligatorio cumplimiento. Entonces, viene la Corte Suprema, emite una resolución y esa resolución la puede cumplir el presidente o cualquiera de nosotros los ciudadanos. ¿Sí? ¿Por qué? La debe cumplir, porque son de obligatorio cumplimiento. Y no han necesitado hacer una reforma a la Constitución. Ahora, finalmente, hay que hablar algunos aspectos como si el mismo procedimiento para reformar la Constitución es en sí mismo una cláusula pétrea, pero eso hay que analizarlo tras la última pausa comercial. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque. Y es que tal cual así cerramos el bloque anterior, es importante analizar si el mismo procedimiento para reformar la Constitución es una cláusula pétrea. Claro, en ningún artículo lo dice, pero se puede tomar como tal o es un vacío que como tal los diputados y diputadas pueden afirmar, bueno, no hay un artículo que dice que no pueda reformar el mismo procedimiento, licenciado. Mire, hay personas que dicen que es una cláusula pétrea. Sí. Yo considero que no, porque las cláusulas pétreas han sido ya establecidas y lo dice cuáles son. La forma de gobierno, la alternabilidad de la presidencia, ¿sí? Y la territorialidad del Estado. El 248 no se puede tomar como una cláusula pétrea y podría ser modificado en algún momento. Pero no lo han hecho. ¿Por qué? No sabemos. Como le digo, es mucho más fácil hacer una nueva constitución y por ahí andaba como una iniciativa de una nueva constitución de El Salvador. Pero sin convocar a una constituyente, solo presentar algo nuevo. No, lo que pasa es que no lo han presentado todavía. O sea, deberían de hacer y seguir el procedimiento, convocar a una constituyente para, ¿sí? Y usted sabe que la mayoría la tiene el partido en el gobierno, lo podría hacer. Sí, lo que pasa es que no podemos decir por qué es que no lo han realizado, pero por ahí andaban, no sé si era real o no, o alguien la hizo y andaba circulando una modelo de nueva constitución. Sí, si no me equivoco, el licenciado, el vicepresidente Félix Ulloa había presentado ya un modelo al presidente Bukele ya hace unos años, modelo que entiendo que de igual manera no pasó a más. Esto quiere decir que de igual manera se pueden presentar múltiples modelos en estos años, suponiendo que al final se pretenda cambiar toda la Constitución. Sí, mientras no sea aprobada, mientras no se convoque a una asamblea constituyente y se sigue el procedimiento, pueden realizar cualquier tipo de modelos de constitución y bueno, solo quedan en papel. Desde luego. Finalmente, en este periodo, ¿está funcionando o no la Sala de lo Constitucional? Hablando que la Sala es la institución encargada de velar por el respeto a la misma Constitución y velar porque el resto de normativas, en efecto, vayan acorde a lo que dice la Carta Magna. Pero hay algunas personas que en alguna u otra manera dudan
de que la Constitución esté siendo defendida por los magistrados y magistradas? Yo a veces creo que también no está siendo defendida por el sistema, por el ciudadano. Sí. Porque hay que ver también dentro de la Sala de lo Constitucional cuántas amparos, inconstitucionalidades se han presentado y cuántas se han resuelto. Esa es una información que no ha sido brindada. No lo sabemos. Entendería yo que la Sala de lo Constitucional sí está cumpliendo con sus funciones, ¿sí? Pero yo no puedo cumplir con una función si no la provoco, si el ciudadano no me provoca la función a mí. Es decir, ¿no actúa de oficio? Exactamente, no lo puede actuar de oficio. Tiene que el ciudadano ingresar a la Sala de lo Constitucional los respectivos procesos que le corresponden ver y vigilar a la sala. Sí. La inconstitucionalidad, el amparo y en todo caso el habeas corpus. Sí. Pero estamos hablando en este caso de amparos e inconstitucionalidades. Sí. Y sí han habido reformas que son totalmente inconstitucionales. Ya. Pero no sabemos si existen los ciudadanos que inician los procesos. Ahora, licenciada, ya para ir cerrando enfoque, ¿cómo se le hace conciencia a la ciudadanía de participar en los procesos de Contraloría o de participar también para vigilar que no haya más corrupción? Porque recordemos que esta es una situación que no solo le compete a las instituciones gubernamentales, sino que el ciudadano y ciudadana también tienen un deber para y con el Estado mismo. Sí, es un deber propio, es un deber como ciudadano, porque al final el afectado, el último afectado en los casos de corrupción somos los ciudadanos. Sí. ¿Por qué? Porque no se desarrollan aquellos proyectos que tiene que tener el gobierno para que yo esté bien, para que garantice mis derechos. Entonces, el ciudadano tiene que estar vigilante. No tiene que dejar pasar algunos actos de corrupción. Si yo me doy cuenta, me entero de forma directa. Sí. Porque como le dije, hay personas que se dan cuenta de forma indirecta y no tienen cómo probar eso. Pero yo, si me doy cuenta de forma directa, yo no puedo participar de eso, porque también estaría incurriendo en un delito si, por ejemplo, realizo un tráfico de influencias. Si, por ejemplo, yo voy y pago porque me realicen un trabajo y me lo agilicen. Algún trámite institucional. Totalmente. Entonces, eso a mí me lleva a ser también cómplice del delito. Y no solo cómplice, también soy imputado por el delito. Cuando a mí se me ofrece el pago o un emolumento por cierta actividad que es gratuita, entonces yo no me meto en eso y realizo la respectiva denuncia. Sí. Ya ahora, como le digo a la ley, ya va a crear los canales de denuncia, ya los va a tener. Lo que pasa es que, como acuérdese, el viernes fue aprobada y tienen que tener un lapso de desarrollo de la ley, de desarrollo del modelo y todo lo demás que se necesita. Licenciada, se nos ha terminado el tiempo en esta mañana, pero no nos vamos sin antes agradecerle por habernos permitido habernos brindado esos enfoques para esos temas tan importantes como lo son las últimas reformas legislativas que han ocurrido en estos días y esperamos tenerla próximamente con nosotros. Muchas gracias a todos. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más en esta mañana. Les deseamos que tenga un precioso día y que Dios los bendiga.